Hola niños, buenos días, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de escuela bíblica. Bienvenida también la familia, por supuesto. Cordialmente invitados, ¿cierto?, a seguir este video. Y bueno, vamos a retomar, ¿cierto?, un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior acerca de Pablo, ¿cierto?, y Bernabé en la iglesia de Antioquía. Estando allí, estos dos personajes comienzan un viaje muy interesante y del cual va a tratar nuestra clase el día de hoy. Nuestra base bíblica para la clase de hoy está ubicada en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y también abarca el 14 y el 15. No vamos a leer, por supuesto, estos tres capítulos, sino que vamos a hacer un resumen eh, de este relato bíblico, ¿ya? Una pregunta antes de comenzar. ¿A ustedes les gustan los viajes? ¿Les gusta viajar? ¿Sí? Claro, por supuesto, a mí también me gustan mucho. Son muy entretenidos, conocemos lugares nuevos, gente también, personas nuevas que conocer, nuevos amigos. A todos nos gusta viajar. En esta clase vamos a hacer un pequeño recorrido por un viaje muy interesante que hicieron estos personajes, Pablo y Bernabé. Como veíamos en la clase anterior, ellos estaban allá en la iglesia, ¿cierto?, en Antioquía. Y estando allí, el Espíritu Santo habló a su iglesia y les dice a los hermanos de la iglesia ahí en Antioquía: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Así le dijo el Espíritu Santo. Por supuesto que los hermanos de esa iglesia comenzaron a orar en este sentido, ¿cierto?, para que Pablo y Bernabé fueran preparados. Toda la iglesia comienza a orar, a ayunar, hasta que llegó el momento de enviarlos a cumplir su misión. Pero tenemos que señalar que en ese tiempo no existían buses así cómodos como los que hay hoy en día, y mucho menos habían aviones. Así que este viaje tan largo que Pablo y Bernabé estaban emprendiendo, lo tenían que hacer en barco, en barquito. Y ellos allí recorrieron más bien muchos lugares. Desde un lugar llamado Seleucia, ahí partieron, ¿cierto?, en dirección a la isla de Chipre. Y allí, en esa isla, llegaron a un puerto que se llamaba Salamina. Luego recorrieron otros lugares como Pafos, Perge, Panfilia, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia. Son nombres un poco extraños para nosotros, pero eran los nombres de las ciudades en ese entonces, en ese tiempo, ¿ya? Allí, en cada lugar, les pasaban muchas cosas y ellos seguían y predicaban la palabra de Dios a gente de todo tipo, desde los judíos, ¿cierto?, en las sinagogas, hasta las personas gentiles que encontraban en las calles. Los gentiles se les llamaba a las personas que no eran judías. A ellos les llamaban gentiles. Entonces predicaban en las sinagogas a los judíos, y a los gentiles, que eran las personas que encontraban por la calle, también les predicaban. Muchas veces las personas se reían de ellos. En algunas ocasiones los echaban de los pueblos. ¿Saben? También, incluso, una vez le tiraron piedras a Pablo con la intención de matarlo. Sí, lo apedrearon.
Pero ¿saben qué? Pablo no murió, Pablo sobrevivió, por supuesto, pero no porque Pablo fuera un hombre así súper fuerte, ¿cierto? No, sobrevivió porque Dios estaba con él, porque Pablo y Bernabé estaban haciendo la voluntad de Dios y Dios los protegía. En otra ciudad, también, en una ocasión, la gente eh, creía que Pablo y Bernabé eran dioses, porque vieron, ¿cierto?, a Pablo hacer milagros también. Ahí el relato nos indica, ¿cierto?, de un hombre discapacitado, ¿cierto?, desde nacimiento, que nunca había caminado, y Pablo hace un milagro en él y lo hace caminar, ponerse de pie. Entonces todas las personas que estaban mirando creyeron que ellos eran dioses y querían comenzar a adorarlos como dioses. Pero Pablo los enfrenta y les dice que ellos no eran dioses, que ellos eran hombres comunes y corrientes, como todos los que estaban allí mirando. Pero la diferencia es que ellos estaban predicando al Dios vivo, al creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Eso hacía la gran diferencia. Y así también habían otras muchas personas que se gozaban, se ponían muy felices al oír estas buenas noticias que Pablo y Bernabé les anunciaban. Sí, se ponían muy contentos. Esta buena noticia que ellos predicaban, este gozo que sentían, hacía que muchos de los que estaban allí escuchándole creyeran en Dios por medio de su predicación. ¿Ven, mis niños? Como pueden ver, Pablo y Bernabé eran muy valientes. Pasaron muchas cosas, unas bonitas, otras muy tristes, incluso algunos peligros también, pero todo valía la pena porque ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Ellos estaban llevando el mensaje más importante en toda la historia de la humanidad, el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hacía que todo valiera la pena, todo el esfuerzo, el sufrimiento, no importaba. Lo más importante era este mensaje maravilloso que ellos tenían que entregar. Este viaje de Pablo y Bernabé duró aproximadamente 2 años. Y seguramente Pablo y Bernabé también estaban cansados de este largo viaje, porque las distancias eran, no sé, podían ser de miles de kilómetros también. Pero ellos estaban en el fondo contentos por los resultados, ¿cierto?, de esta predicación que ellos tenían acerca de la palabra de Dios. Y les cuento, niños, que este fue solo el primer viaje, el primero. Ya en las próximas clases vamos a ver otros viajes también de Pablo. ¿Ya? Así que vamos a quedar pendientes, ¿cierto? Muy atentos, esperando las próximas clases donde vamos a conocer estos otros viajes de Pablo, con los cuales se cumple, ¿cierto?, la importante misión que le había sido encomendada a él, que era de predicar el Evangelio a todas las personas. Vimos entonces, mis niños, hoy en esta lección que, guiados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero por estas regiones, estas ciudades que nombramos al principio, y sus experiencias, todo lo que vivieron ellos fueron buenas y otras no tan buenas. Pero sin duda, lo que les motivó era su deseo de ser obedientes al mandato del Señor, cumplir el trabajo que se les había encomendado, ¿cierto? La labor de un misionero es muy importante y es un trabajo, una tarea para todos nosotros. Todos nosotros, ustedes también, mis niños, aún siendo pequeños, deben aprender
también a ser misioneros. Conversábamos en otras clases de que el hablar de Dios a los vecinos, a los amigos, al señor del negocio, a la señora del negocio, a todos, es una forma de ser misioneros, porque ustedes están hablando de Jesús a los que no lo conocen. Y eso los hace a ustedes también misioneros. No es necesario ir a otros países a hacerlo. Hay personas que el Señor prepara para que hagan estos viajes. Y a otros que no podemos hacer este viaje, tenemos la misión también de hablar de Dios a los que nos rodean. ¿Ya? Ya, mis bellos, mis preciosos. El versículo para esta semana, vamos a verlo por aquí. A ver, el versículo de esta semana lo tenemos en el libro de los Hechos también, y está en el versículo, a ver si me dejan encontrarlo, en el versículo 47 del capítulo 13. Entonces, los que ya saben buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 47, y dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Leemos otra vez. Dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese era lo que el Señor estaba diciendo aquí en su palabra. Nosotros también debemos ser luz para los gentiles. ¿Y cómo somos luz? Siendo obedientes a lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Portándonos bien. Así, de esa manera somos luz, porque mostramos al mundo que somos diferentes, porque tenemos a Dios en nuestro corazón y eso nos hace diferentes. No podemos comportarnos como se comportan todos los demás, porque nosotros conocemos del amor de Dios y eso nos cambia, nos hace mejores. Así que, mis niños preciosos, esa ha sido la lección para el día de hoy. Como siempre les pido que conversen en familia, ¿cierto? Que repasen la lección y la compartan con quienes no conocen al Señor también, ¿ya? Y esta semana, en sus oraciones, nuevamente, les voy a pedir que estemos orando por estas personas que prepara el Señor para llevar su palabra a lugares muy lejanos, lugares donde ni siquiera a veces hablan su propia lengua. Y todo para que esas personas puedan conocer del amor de Dios. ¿Ya? Así que vamos a continuar orando por los misioneros. ¿Ya, mis niños hermosos? Hasta aquí entonces dejamos la lección de hoy. Me despido de ustedes, les doy un besito a cada uno. Cuídense mucho, pórtense bien y recuerden que Jesús les ama. Nos vemos la próxima clase si el Señor lo permite. Chao, chao.